Hola, estimados estudiantes del doctorado en Lenguaje y Cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Continuamos en esta tarde en nuestro curso de pragmática. Vamos a la lección 5. Esta lección tiene como tema principal los conceptos básicos de la pragmática. Hemos caminado por diferentes temas sobre los antecedentes, sobre el papel que tiene la pragmática en las comunicaciones, y hoy vamos a hablar fundamentalmente de cuáles son sus componentes, ya entrando en tema. Fundamentalmente vamos a ver unos primeros componentes que son los sujetos que constituyen el acto de la comunicación, y estas categorías han sido nombradas desde mucho tiempo. Una es el emisor. ¿Quién es el emisor? Es un sujeto real en una posición determinada por las circunstancias. Recordemos siempre que para que un análisis del lenguaje sea un análisis pragmático, debemos tener en cuenta que siempre el emisor será un sujeto real, es decir, una persona que en un contexto determinado, en una circunstancia determinada, en un evento de habla determinada, utiliza el lenguaje con propósitos comunicativos, es decir, para transformar el pensamiento de otro, para hacer que otro haga lo que él en su pensar tiene predeterminado. Entonces, ese es un sujeto, el sujeto emisor. Entonces, lo primero que tendremos que decir es que es real. Cuando ustedes están trabajando en diferentes proyectos de investigación sobre, por ejemplo, el parlache, entonces los sujetos que utilizan este tipo de dialectos, de jergas específicas de grupos sociales, serían los emisores. En el caso cuando se trata sobre las narrativas en casos de violencia, el emisor es aquella persona que, siendo un sujeto real, aporta a la investigación esos testimonios. El emisor puede también entenderse, debe diferenciarse el emisor del sujeto de la enunciación. El emisor, entonces, es una persona, es quien habla. Podría decirse que el emisor es aquella persona que produce el texto, que cuenta la historia, que habla de cierta manera, y pues será siempre necesario que el emisor tenga como punto de referencia una situación real de comunicación. Al otro lado de esta relación comunicativa, pues está el destinatario. El destinatario será otro sujeto, también será un sujeto real, o sea, una persona que está presente en el evento comunicativo o que estará mediada por sistemas, por ejemplo, masivos de comunicación, y que a través de las tecnologías de la información y la comunicación, a ellas se les va a entregar la información. En este caso específico, ustedes, como mis estudiantes del doctorado en Lenguaje y Cultura, son los destinatarios. El destinatario no está presente, el destinatario está mediado por esta videoconferencia, pero son los destinatarios. Es muy probable que otras personas puedan ver estos videos, puedan ver estas lecciones, estos cursos. A ellos se les podría determinar o indicar como un tipo de destinatario, pero no sería un destinatario directo. Toda persona a la que le interese, que esté interesada en este tipo de conversaciones, en el tema que el emisor esté planteando desde su enunciación, será un destinatario. Es elegido por el emisor, es sumamente importante. El destinatario tiene ese privilegio de ser quien empieza el proceso comunicativo. Siempre habrá un emisor, y ese emisor elige a ese emisor. En este caso, se trata de un asunto totalmente académico. Es un grupo social secundario compuesto por estudiantes que han cumplido con una serie de requisitos, y esos requisitos pues les caracteriza, les permite que puedan constituirse como emisores de los mensajes, específicamente de este curso de pragmática. Es decir, que todo mensaje que el emisor produce está construido para el destinatario. El mensaje está construido para él, para el destinatario. El destinatario y el emisor tienen una relación. Hay una relación de comunicación.
¿Esto qué quiere decir? Que antes de que haya una emisión o una enunciación, hay unos procesos mentales. Hay algunos procesos mentales que tienen que ver con el mensaje, pero también tienen que ver con los entornos comunicativos y con las situaciones comunicativas. Por lo tanto, además de tener unos contenidos, el emisor empieza a realizar una serie de cálculos, una serie de análisis de las condiciones del evento comunicativo. O sea que él medirá, tendrá que poner en su razón para emitir un mensaje una serie de elementos. Por ejemplo, debe calcular si las personas con las que se va a comunicar tienen los conocimientos previos, los presaberes, los predichos, los elementos propios de ese conocimiento para que los contenidos que él va a enunciar sean entendidos por esa persona. Tendrá que calcular eso no solamente en el sentido de los contenidos, sino también tendrá que calcular con base en la enunciación, o sea que buscará un repertorio de su diccionario mental, de su léxico, de su competencia comunicativa, de su competencia cognitiva, pues tendrá que escoger, seleccionar y combinar los mejores requisitos, los mejores elementos de su discurso para que esa enunciación, ese discurso, esa comunicación cumpla con el propósito que está previsto. ¿Qué significa esto? Este cálculo es un cálculo que hace el cerebro de manera muy rápida, es casi inmediata, pero también tiene que ver con la preparación, con la planificación, en el caso de los discursos técnicos y científicos. El emisor calcula, el emisor mide, el emisor cuantifica la información, dice voy a hablar tanto tiempo. El emisor cualifica la información, es decir, escoge el tema, el tópico, escoge las estrategias de la enunciación que va a utilizar. Él en su forma de planificar el texto tendrá entonces en cuenta, por ejemplo, los tipos de estrategias narrativas que va a utilizar o estrategias de la discursividad. Puede, por ejemplo, el emisor empezar planteando una enunciación con una definición. Pues esa definición, que es una estrategia o una herramienta de explicación, se calcula. Dice, por ejemplo, vamos a decir que tal autor, relacionado con el tema, propone una idea de base, una afirmación fundamental, y a partir de esa afirmación fundamental empieza el evento comunicativo. Esa es una forma de cálculo. Calculará también planificará el ejemplo. Entonces viene la definición y viene el ejemplo. El ejemplo, pues generalmente los ejemplos tienen una función didáctica. Una conversación que tenga muchísimos ejemplos quiere decir que es una comunicación que busca poner al alcance no solamente de un público específico, sino de un público mucho más general, el repertorio, la comunicación que se va a emplear. Igual sucede con otro tipo de estrategias, como por ejemplo la utilización de elementos discursivos como la causa y el efecto, un argumento, una posición crítica, una información. Para que sea completa tendrá que analizar esas relaciones entre causa y efecto. Pensemos, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Nos dicen que debemos estar en casa. De hecho, parte de que se realice esta conferencia es porque no nos podemos ver de manera física. Pues esa es una consecuencia. Quedarnos en casa es una consecuencia. Esa consecuencia tendrá que analizarse también como un efecto producido por una serie de causas. Causa 1, un terror general. Causa 2, una norma, una ley. Causa 3, un asunto de tipo biológico. Entonces mire que las causas, que pueden ser de tipo social, de tipo biológico, de tipo psicológico, van a convertirse en factores que determinan la realización de una causa. Las causas y efectos son
interesantes y deben ser calculadas, ¿no? Todo esto hace el emisor. El emisor no simplemente plantea un mensaje, sino que cuando plantea ese mensaje no lo hace de manera automática, sino que ha calculado, ha analizado los contenidos, analizado las interacciones comunicativas, analizado el tipo de emisor, analizado la cantidad de información que necesita para comunicar lo que él va a expresar, ha analizado el tipo de enunciación, el vocabulario, los estilos del habla, los registros, todo eso se calcula desde los registros informales, o sea, aquellas formas del habla que son espontáneas o vernáculas, hasta los registros formales que se utilizan fundamentalmente en los discursos técnicos y científicos. Calcular y analizar se constituyen en interacciones, en pasos que realiza el emisor antes de encontrarse con el destinatario. De la misma manera, como se calcula y se analiza, pues el destinatario también evalúa. Cuando deja de lado unos conceptos, cuando deja de lado un tipo de registro, cuando escoge, por ejemplo, hablar de una manera académica, rica en ejemplos, o cuando escoge, por ejemplo, hablar de manera espontánea, como si fuese en un evento de comunicación mucho más laxo, mucho menos tenso, pues está evaluando. Este proceso de calcular, analizar y evaluar es un proceso constante en los procesos de comunicación. No se planifican de manera automática, pero sí a medida que van sucediendo los eventos comunicativos, se va calculando, analizando y evaluando. El propósito del cálculo, el análisis y la evaluación es buscar el éxito de la comunicación. Hemos hablado en las anteriores conversaciones sobre que el proceso de comunicación no es un sistema cerrado, que el proceso de comunicación no es una relación directa o unidireccional sin ningún tipo de interferencia. Al contrario, toda comunicación está atravesada por una condición de interferencia. Siempre hay una pugna, una lucha, una búsqueda para minimizar la interferencia, para minimizar el error, para minimizar la pérdida que genera todo proceso de comunicación. Entonces, los procesos de cálculo, análisis y evaluación tienen como propósito la búsqueda del éxito en la comunicación. ¿Y cómo se puede entender el éxito? El éxito se puede entender, bueno, de manera, primero, que se logren los objetivos del evento comunicativo. Segundo, el éxito se puede entender como el poder mantener la atención del público al que se está dando la información. El éxito se puede entender, en este caso nuestro del asunto académico, se puede entender como poder entregar una serie de herramientas de tipo teórico, metodológico, de modelos de diferentes autores, específicamente en el ámbito de la pragmática, que pueden ser utilizados para transferir, para acomodar, para mejorar, para utilizar de cierta manera en proyectos de investigación. Entonces, lo que podemos decir de estos sujetos es fundamentalmente son dos sujetos, el emisor, el destinatario. Lo interesante de estos sujetos es que además de ellos hay unos otros. Tradicionalmente se nos ha dicho que el emisor y el destinatario son únicamente los sujetos que interactúan en la comunicación, pero alrededor del emisor, alrededor del destinatario hay unos otros. Esos otros también son sujetos necesarios de entender como componentes del proceso comunicativo. Por ejemplo, el emisor cuando habla desde una teoría, entonces el autor de la teoría desde la cual habla es un otro, también es un emisor. O sea, esto quiere decir que así se entienda todo tipo de conversación entre dos personas como un asunto dialógico entre dos, es un asunto polifónico entre dos y más. Están conversando no solamente el emisor que trae la teoría o la metodología o la práctica, sino también está conversando aquel que ha construido la teoría, la metodología y la práctica.
De igual manera sucede con el destinatario. El destinatario empieza una relación que puede ser cognitiva, por ejemplo, en la que no solamente él recibe esa información, sino que a medida que recibe la información también la dialoga de manera mental con sus teorías, con sus preconceptos, con sus prejuicios, con sus conocimientos previos. Entonces, esta relación entre emisor y destinatario, este cálculo, este análisis y esta evaluación, sí es de dos, ¿cierto? Específicamente el emisor y el destinatario, pero en ellos entra a participar unos terceros, que hacen que todo el evento comunicativo sea un evento comunicativo totalmente polifónico. Bien, eso en cuanto a los sujetos. Ahora lo que vamos a entender es que estos sujetos producen algo, hacen algo. Y eso que hacen se llama comunicación. Y eso que comunican está materializado, está escrito, está hablado, se habla, o sea que se pronuncia, se enuncia. Entonces aquí vamos a encontrar unos elementos que son importantes en las relaciones pragmáticas y tienen que ver con el enunciado. ¿Qué es el enunciado? El enunciado es un mensaje construido según un código lingüístico. Es un mensaje construido según un código lingüístico. ¿Qué diferencia existe entre un enunciado y un mensaje? El mensaje puede estar en el texto, en el libro. El enunciado es un hecho del lenguaje. O sea que el enunciado es lo que se está diciendo, pero no es lo que está escrito y que está depositado, sino lo que se actualiza en el proceso de la comunicación. Por eso es tan importante redefinir el concepto de enunciado. Se dice que está construido, o sea que todos los procesos que hablábamos anteriormente de calcular, de analizar, de construir de manera anticipada, eso produce una textualidad. Esa textualidad, al convertirse en un decir, al ponerse en práctica en una comunicación, se convierte en un enunciado. Y esos enunciados pues están construidos por un sistema de códigos. Entonces viene un asunto sumamente importante para los procesos de investigación, y es que toda investigación pragmática tiene que tener en cuenta la competencia lingüística. ¿Qué es la competencia lingüística? La competencia lingüística es el conocimiento del código de la lengua. No se puede hacer una investigación sobre las formas de comunicar si no tenemos como principio fundamental el compartir una lengua. Pensemos que estamos hablando en lengua española o en lengua inglesa o en lengua francesa, pues sería difícil, se constituiría en un asunto sumamente difícil de solucionar si una de las personas con las que se está comunicando no conoce el código lingüístico. O sea que el conocimiento del código lingüístico es un asunto fundamental. Los enunciados se emiten en códigos lingüísticos. Esos códigos lingüísticos se entienden en conceptos de la lingüística como la lengua. ¿Y qué es la lengua? La lengua es el sistema que utilizamos para comunicar. La lengua también se puede definir como el idioma, o sea, como la lengua de un grupo de personas. Pues el conocimiento de los códigos es objeto de investigación de la pragmática. Las pragmáticas, los enunciados, se expresan. Se expresan, por ejemplo, si la comunicación es verbal, entonces se materializa mediante sonidos que son fonemas de la lengua, que tienen unas características fonoarticulatorias, que tienen una duración, que tienen una intensidad, que tienen una cantidad. Todos esos son elementos del código lingüístico. Coloquemos un ejemplo. Si yo digo no, es diferente decir no o decir no, 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 no. Pues la duración, la reiteración son elementos propios del código lingüístico. Quiere decir que la cantidad, en este ejemplo que he pronunciado, o la duración, que pertenecen a características fundamentales del código del habla hablada, van a tener significados
en la comunicación, o sea que van a tener un efecto significante o van a convertirse en un asunto de variación en el significado. Entonces, lo que quiero apuntar fundamentalmente es que no se puede hacer un análisis pragmático sin conocer el código. Los códigos, específicamente en este caso el ejemplo que colocamos de fonética y fonología, pero también en la estructuración de las frases. Cuando una persona dice mi casa, está anteponiendo el pronombre posesivo, o sea, para él es más importante la posesión que la casa. Cuando dice casa mía, está colocando primero el objeto poseído y después el asunto de la posesión. Esas estructuras, que son estructuras morfosintácticas, deben ser reconocidas en los códigos lingüísticos. Las lenguas se expresan de diferentes maneras. Hay unas lenguas que son más sintéticas, o sea que tienen unidos los casos del objeto directo, circunstancial y de modo, y hay otras lenguas que son más analíticas, o sea que se han desarticulado esos núcleos y se construyen, por ejemplo, con partículas que serían como partículas de estructuración y otras partículas que son significativas. Conocer el código, o sea, la estructura de esas lenguas, es importante para comprender cómo funcionan los enunciados. Podríamos seguir en ese ejemplo. Tenemos otros ejemplos de pronto en el caso del léxico. Tener un léxico amplio, tener un conocimiento léxico va a permitir que el enunciado sea mucho más rico, sea mucho más preciso. Cuando se está en discursos que son espontáneos, en vernáculos, en registros informales, se pueden utilizar palabras que sirven como comodín, palabras que sirven para muchos propósitos significativos. Pero cuando se está en un discurso que es técnico y científico, se debe conocer el léxico propio de esa profesión, de ese oficio, de ese sistema de conocimiento, para que el conocimiento del código enriquezca el enunciado. En síntesis de esto del enunciado, podemos decir que el enunciado es un mensaje construido. Es un mensaje construido con palabras, es un mensaje representado, mostrado a la cámara, como lo estamos haciendo aquí en este ejercicio, y ese enunciado se constituye de manera diferenciadora como con el mensaje, en que el mensaje puede estar sin participar en el proceso de la comunicación. El enunciado entonces está enmarcado entre dos pausas y por el cambio del emisor. Entonces, esto ya empieza a entenderse como un proceso de interacción comunicativa. ¿Dónde están los enunciados? Lo que se dice entre un punto y otro punto, en lo que se dice entre una pausa y otra pausa. El enunciado es lo que dice el emisor y lo que responde el receptor. El enunciado está determinado por los turnos, quién habla primero, quién habla después. El enunciado está determinado por las estructuras de la interacción comunicativa. Vamos a conversar, por ejemplo, y para conversar vamos a partir de una pregunta. La pregunta se constituye como un enunciado y la respuesta o las varias respuestas que se den a esa pregunta serán enunciados. Metodológicamente se describirán, metodológicamente se caracterizarán los sujetos, se le colocarán nombres a los sujetos, por ejemplo, sujeto 1, sujeto 2, y como los papeles entre emisor y receptor van a interactuar, entonces es bueno caracterizarlos para comprender en qué momento cada uno de ellos cumple la función de interacción comunicativa. El enunciado entonces es la unidad de análisis pragmático. El enunciado enmarcado por dos pausas y por el cambio de emisor es una unidad de análisis que se estudia en pragmática. ¿Dónde están los datos de los análisis pragmáticos? En los enunciados.
Sí están en discursividades mucho más amplias, pero la unidad mínima del análisis pragmático es el enunciado. O sea que el enunciado es una unidad discursiva, no es una oración. Recordemos que la pragmática, como ya hemos conversado en otras ocasiones, no es un análisis oracional, no es una comprensión de las estructuras oracionales, entre otras cosas porque nosotros no conversamos con oraciones perfectamente estructuradas, sino con enunciados que son ricos en estructuras subordinadas y en uso de otras estrategias retóricas que son propias de las narrativas constitutivas de experiencias en las que lo textual y lo discursivo, que tiene como propósito acceder al relato, se establecen como unidades. Síntesis, lo que estamos hablando es que el enunciado es su objeto de investigación. Todo estudiante, toda persona que quiera hacer un análisis pragmático tendrá que buscar enunciados, o sea, lo que sucede entre los turnos, lo que sucede entre las pausas, lo que sucede entre el cambio de las escenas y los escenarios. Estos son los objetos de análisis de la pragmática. Bien, salimos de estos dos elementos. Entonces tenemos elemento 1, los sujetos de la enunciación, todos los enunciados, y ahora vamos a mirar el contexto, el entorno, la situación o el espacio temporal. A esto se le puede denominar el soporte físico. El soporte físico, pero también el soporte virtual. Aquí yo estoy en una sala, ¿cierto? Este es mi espacio físico, este es mi soporte físico, estoy sentado en esta silla, pero ustedes están escuchándome a través de los medios virtuales. El entorno, situación, espacio temporal puede constituirse como un entorno, situación, espacio temporal, física o virtual. Bien, miremos entonces ahora cuáles son esos elementos. Primero, pensemos en los contextos. Las teorías del contexto son muy extensas, hay muchísimos autores que han hablado sobre esto. Lo que más se conoce es todas las teorías del contexto de Van Dijk, y pues aquí nos pondremos de acuerdo con una serie de categorías. Vamos a hablar primero del contexto físico. ¿Qué es el contexto físico? El sitio, la relación espacio-temporal donde interactúan los sujetos de la enunciación. La cafetería, el salón de clases, la sala, la calle, el auditorio, esos son contextos físicos, no son otra cosa que contextos físicos. Los contextos físicos entonces determinan una gran cantidad de factores que deben ser tenidos en cuenta para la enunciación. Entonces, por ejemplo, si usted en un auditorio está ante una gran cantidad de personas, y si usted no tiene los aparatos tecnológicos para poder hablar a esa cantidad de personas, pensemos por ejemplo con un micrófono, un amplificador, un tipo de tecnología de este tipo, pues el contexto físico ausente de esas tecnologías van a interferir en la enunciación, van a lograr que ese éxito que se busca en toda conversación se convierta en un fracaso comunicativo. Viene otro tipo de contexto que es el contexto empírico. El contexto empírico es la experiencia, el conocimiento previo, toda esa sabiduría construida tanto en cada uno de los sujetos de la enunciación, que se constituyen, que se han logrado a través de la interacción con los conocimientos y con los demás sujetos. La experiencia va a permitir establecer, por ejemplo, que en un auditorio la gran mayoría de personas que están sentadas pues están recibiendo la conferencia, y aquella persona que está allá en el atril, en el podio, que tiene sus presentaciones, que le presentan, ese cumple otro rol dentro de ese evento comunicativo que se llama la conferencia. El contexto empírico entonces permite reconocer los roles, o sea, los papeles que cumplen los actores discursivos.
El contexto es empírico, me dice que quien asume la función de profesor o maestro tiene un conocimiento que quiere dar a otro. El contexto empírico me dice que en un evento comunicativo clásico, el profesor habla, los estudiantes toman apuntes. Esos son elementos del contexto empírico, están constituidos por la experiencia social y cultural que determina el asunto comunicativo. Luego viene el contexto práctico o el contexto ocasional, que tiene que ver con el sitio específico donde están sucediendo los acontecimientos. Además de ese contexto que tiene que ver mucho con el contexto físico, pero que se puede especificar aún más. Coloquemos un ejemplo. Se puede decir que el contexto físico es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y que el contexto práctico o contexto ocasional es el laboratorio de análisis del discurso, donde se reúnen los estudiantes del doctorado en lenguaje y cultura, que siendo parte del contexto físico tiene unas condiciones mucho más específicas. Allí suceden cosas específicas que no suceden, por ejemplo, en otro tipo de escenarios. El escenario se constituye entonces como un tipo de contexto donde se espera, ¿cierto? Por contexto empírico, reconocido por contexto empírico, que sucedan acontecimientos diferenciados. Pensemos en otro tipo de laboratorio, que no fuese el laboratorio de análisis del discurso, sino, por ejemplo, el laboratorio de análisis de los materiales. Pues allí habrá otro tipo de máquinas, otro tipo de conocimiento, otro tipo de disposición de ese contexto para alcanzar los objetivos que están determinados por el contexto empírico y que van a transformar el contexto físico general. Otro contexto es el contexto histórico. Todo lo que hacemos y lo hemos hecho en este curso de pragmática se construye sobre el saber o la sabiduría de otras personas que han participado en la construcción de la teoría pragmática. Hemos visto cómo la filosofía analítica, cómo inclusive el mismo inmanentismo, las teorías de Katz y Fodor, básicamente, que hablamos en la sesión pasada, van a constituir un contexto histórico. Podemos decir, por ejemplo, por contexto histórico, que la pragmática tiene en cuenta los significados inmanentes, pero que el significado inmanente no solamente es suficiente para comprender la verdad o la efectividad de un enunciado, sino que se necesita además de otro significado que es construido social y culturalmente en eventos comunicativos específicos. Quiere decir que esa contradicción que podría existir o ese desconocimiento o no valoración de un hecho histórico anterior puede llevar a que una ciencia o una disciplina, por ejemplo en este caso la pragmática, podría ser concebida como algo fragmentado. Se necesita la historia, se necesita el contexto histórico, se necesita el contexto cultural, las teorías, las prácticas que han sido validadas con anterioridad para poder dar razón del evento comunicativo práctico. Pensemos, por ejemplo, lo que sucede en nuestro país. En nuestro país hay una situación de emergencia, es una situación de emergencia global, y entonces para paliar, para solucionar esa situación de emergencia global, el gobierno tiene una estrategia. La estrategia es declarar la conmoción interior. Eso está en la Constitución, o sea que se constituye en un contexto histórico marcado, escrito, transcrito en la Constitución política. Ha sucedido en varias ocasiones en nuestra historia política, pero nunca se había dado por un acontecimiento exógeno, no de tipo social, sino un asunto de tipo sanitario. Pues el contexto histórico permite tomar decisiones. Conmoción interna, sí, pero por factores diferentes. Habrá que entender entonces estos elementos y entre ellos el último que podríamos plantear en esta primera conversación se llama el contexto cultural. Pues la cultura establece una serie de tradiciones, de prácticas, de formas
específicas de habitar en los territorios, en la construcción de la sociedad, en la conformación de las prácticas económicas, en las relaciones con lo sobrenatural, lo religioso, en las relaciones, en la constitución del asunto de familia, en el gusto, o sea, en la estética, en el reconocimiento de hechos humanos que se entienden como prácticas culturales definidas, que pueden entenderse como buenas o malas, indiferentes, de mal gusto, por otras personas que estarían por fuera de los contextos culturales. La cultura es un contexto. Ese juego de contextos físicos, de contextos empíricos, de contextos prácticos ocasionales, de contextos históricos y de contextos culturales, tienen teorías. Cuando se vaya a hacer una investigación pragmática y tengamos que mirar cómo en esa interacción comunicativa lo físico, lo empírico, lo práctico, lo histórico, lo cultural afecta el éxito o el fracaso comunicativo, tendremos que buscar cuáles son las teorías y las metodologías de lo cultural, de lo histórico, de lo práctico, de lo empírico y de lo físico que nos permitan a nosotros acceder al asunto pragmático. Muy bien, paremos un momento.